Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz inicio de semana. Como siempre, pasando por aquí para dejarles un poquito de información, orientación relacionado con los nuevos cambios que están ocurriendo ahora sobre el tema migratorio. No importa de dónde sea, no importa si eres cubano, mexicano, nicaragüense, hondureño, no importa de dónde seas. Bueno, lo cierto es que las personas se están quejando mucho, los nuevos entrantes se están quejando mucho. He escuchado sus familiares de personas que han venido aquí a averiguar cómo puedo saber de mi familiar que está detenido. Entró con el CBP-1, lo detuvieron, qué es lo que está ocurriendo, por qué lo detienen. Y como ya había hecho mención en videos anteriores acerca del CBP-1, que no sabe el cubano realmente, está aplicando y no lee la información. De hecho, el cubano no es lector, ¿ok? No lee la información, y esto viene también en español. Cuando usted está entrando a los Estados Unidos, usted está aplicando, mejor digo, para el CBP-1, para entrar al país a través del programa de CBP-1, usted está pidiendo permiso para que le permitan una admisión a los Estados Unidos para usted poder aquí dentro del país aplicar a un asilo. O sea, está pidiendo permiso y a discreción se le otorga este permiso para que usted pueda someter su formulario de asilo. Al principio, los oficiales de la frontera estaban siendo muy discretos en cuanto al tema del CBP-1, solamente con cubanos, ¿ok? Porque los demás entrantes de otras ciudadanías, de otras nacionalidades que han llegado aquí a la oficina bajo el programa de CBP-1, me han dicho, yo tuve una entrevista en Miedo Creíble en la frontera, yo estuve detenido tantos días, al final lo liberan con un paro humanitario, pero si ha pasado o no la entrevista de Miedo Creíble. Dicho sea de paso, no están a todo el mundo, no se le está otorgando la I-94. Entonces, tienes que saber que lo que está ocurriendo hoy es porque ya se está llevando el programa de CBP-1 tal y como se ha confeccionado, como debe de ser procesado el programa, deben de ser procesados los inmigrantes a través del programa de CBP-1. Ya empezaron las autoridades en las fronteras, una vez que usted entra, que usted llega, ya ellos comenzaron con la entrevista del Miedo Creíble, ¿ok? Entonces, ya empezó la administración de Biden a procesar a estos entrantes, estos nuevos entrantes, estos emigrantes. Ya el gobierno de Biden ha dado la orden de que sean procesados tal y como se ha comunicado el programa de CBP-1. O sea, punto por punto, no hay diferencias para nadie. O sea, que los cubanos con los cubanos se estaba tomando mucha discreción, y ya esa discreción que se estaba tomando de no hacerle un miedo creíble, ya se acabó. O sea, que llegaste a la frontera por un CBP-1, te van a hacer un miedo creíble, te van a hacer preguntas, y si no pasas las preguntas, corres el riesgo que te dejen entrar y te otorguen una I-220A, ¿ok? Sí o sí, el CBP-1, no importa que tengas una I-220A, no importa que tengas el CBP-1, el CBP-1 te autoriza a entrar a los Estados Unidos para que tú puedas someter un asilo. Entonces, la interrogante, la preocupación que hay con esto de familiares de cubanos que están averiguando qué pasa, cómo puedo contactar a un abogado para que hable en el centro de detención, para que me diga cómo va con este proceso. Lo que les puedo decir es que están haciendo el proceso como es, ¿ok? Si hay alguno que otro inmigrante no les están haciendo la entrevista de Miedo Creíble, felicidades. Ha corrido con mucha suerte, por decirlo así. Que ese oficial lo han cogido cansado, o no está para no sé, para perder el tiempo haciendo una entrevista. Pienso yo, eso es mi opinión personal.
porque el CBP-1 lleva una entrevista de miedo creíble, ¿ok? Lleva una aplicación de asilo. Que haya sido admitido no quiere decir a través del programa que ya tú estás dentro del país, ya tú estás legal y ya nada más queda esperar el año y un día, aplicar a tu residencia porque tú eres cubano. Esto se acabó, caballero, ¿ok? Ya las autoridades de migración empezaron a llevar el programa del CBP-1 tal y como se comunicó que se dijo que se iba a hacer, ¿ok? Entonces, usted está solicitando un CBP-1, usted está en la espera de una entrevista, a la espera de una cita. Para los familiares de estas personas que vean este video, que escuchen este video o que escuchen esta grabación, para los familiares de estas personas cubanas que están en México esperando por la cita, tengan en cuenta que antes de aplicar a la cita, lean todos los requisitos, todas las normas que implica el CBP-1, que viene en español también en la misma aplicación. Y luego, para que sepan a lo que se van a exponer. Una vez que le llegó su proceso de cita, puede ser que no le hagan la entrevista, pero es obligatorio que el oficial de migración le haga una entrevista de miedo creíble. Eso partiendo por ahí, que le haga una entrevista de miedo creíble. Lo otro, la segunda parte es que usted sea llevado a un centro de detención hasta tanto esta entrevista dé lugar. Lo otro que puede pasar también es que si usted no pasa la entrevista de miedo creíble, usted va a quedar detenido en el centro de detención para que un juez de migración examine su caso y usted pueda presentarse ante un juez de migración para que directamente desde el centro de detención usted pueda aplicar a un asilo. Entonces, que estés en la lista para entrar al CBP-1 en espera de la entrevista no quiere decir cubano. Esto va directamente a los cubanos. Que ya llegaste y ya esto vamos a cerrar la corte y vamos, no es así. Lo que están haciendo, lo dice, hay una señora que vino aquí y me dijo, eso es una injusticia porque somos cubanos. No, no es una injusticia. Es que el programa del CBP-1, y yo se lo comuniqué a ella, la informé, la orienté. El programa de CBP-1 conlleva una entrevista de miedo creíble, conlleva unos días de estadía en un centro de detención, conlleva incluso solicitar un asilo ante un juez de migración desde el centro de detención. Eso es el programa de CBP-1. Y va a salir liberado, quizás salga liberado con un parol interino y no con la I-94, con el parol normal que se estaba dando desde el principio. Entonces, caballero, si usted es familiar de algún cubano que está en espera de la entrevista o ya se personó la entrevista y está en un centro de detención, no piense que están cometiendo ninguna injusticia. Es que el gobierno está llevando el programa como debe de ser. Al principio había demasiada consideración con esto, a los demás inmigrantes se lo hacen, excepto al cubano que se lo estaban privando de hacerle todo este proceso. Pero ya la administración Biden, o por orden de la administración Biden, los oficiales de migración en los puntos fronterizos donde se deben presentar los inmigrantes para hacer su entrevista o la cita bajo el programa de CBP-1, están acatando la ley como debe de ser, están llevando el proceso del programa del CBP-1 como debe de ser. O sea que no hay ninguna injusticia, no es nada personal. Esto siempre estuvo así desde que salió el programa de CBP-1, pero la mayoría de los oficiales estaban teniendo tanta consideración que decían, cubano, llegaste, bienvenido a los Estados Unidos, toma tu I-94, toma tu I-220A y te tienes una fecha de corte para el 2027. Hay muchos que entraron con solamente en el papel decía que tenía que presentarse una fecha de corte que nunca dio lugar. Ya esto se acabó, caballero. Así que si usted es de la minoría que no va a recibir una fecha de corte ni una entrevista de miedo creíble, sepa que usted está derramado en suerte. Lo otro, si no pasas el miedo creíble, si tú no hablas lo que está pasando en Cuba, si tú no cuentas tu miedo creíble, yo dudo mucho que tú entres al país con una I-94. Corres el riesgo de ser deportado, de que ser procesado ante un juez de migración directamente desde el centro de detención y de ahí te puedan deportar. Nada, espero que esto te ayude y nada, no olvides llamarme para más información y orientación. Feliz tarde, Das.